Ahí te cargo si me... Solicito a la diputada secretaria, a Celia González Durán, pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con gusto, diputado presidente. Diputado Isaías Aguilar Gómez. Diputado Fidel Álvarez Toledo. Diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla. Diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz. Diputado Mauricio Cordero Rodríguez. Diputada Sandra Luz Cruz Espinosa. Diputada Alejandra Cruz Toledo. Diputada Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández. Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, con licencia. Diputado Límbano Domínguez Román. Diputada Elizabeth Escobedo Morales. Diputada Viridiana Figueroa García. Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz. Diputada Leila Patricia Gómez Marín. Diputada Adacelia González Durán, presente. Diputada Magdalena González Esteban. Diputado Santiago López Hernández, con licencia. Diputada Cecilia López Sánchez. Diputada María Mayo Mendoza. Presente. Diputado José Rodolfo Muñoz Campero. Diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos. Diputada María de Jesús Olvera Mejía, con licencia. Diputada Rosalinda Orozco Villatoro. Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas. Diputado Rubén Peñalosa González. Diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto. Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa. Diputada María Eugenia Pérez Fernández. Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Presente. Diputado Alberlí Ramos Hidalgo. Diputada Fabiola Richie Bissell, con licencia. Diputada Zoila Rivera Díaz. Diputada Dulce María Rodríguez Obando. Diputada María Concepción Rodríguez Pérez. Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia. Diputada Judith Torres Vera. Diputado Marcos Balanci Busali. Diputada María Elena Villatoro Culierro, con licencia. Diputada Isabel Villarza Escudo. Hay quórum, diputado presidente. Habiendo quórum con 33 diputados, se abre la sesión. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política Local, las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, mediante acuerdo de fecha 11 de octubre del presente año, propusieron trasladar la sede del Poder Legislativo con el objetivo de celebrar sus sesiones. En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 4 de este reglamento, se consulta a la Honorable Asamblea en votación económica si es de declararse como sede del Poder Legislativo el auditorio de Administración Pública del Estado en el cual estamos ubicados en este momento. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Se declara sede del Poder Legislativo el auditorio del IAP en esta ciudad. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del reglamento interior de este Poder, solicito al diputado secretario Mauricio Cordero Rodríguez haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su venia, señor presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Número 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 6 de octubre de 2016. 2. Lectura y trámite legislativo de las solicitudes de renuncias presentadas por los integrantes del Ayuntamiento de Chamula, Chiapas. 3. Lectura y trámite legislativo del punto de acuerdo por el que la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales,
La zona económica especial anunciada para el estado de Chiapas incluye, además de Tapachula, secciones de los municipios de Cozocautla, Espinosa y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor de Palenque y Casadas de Agua Azul, presentado por el diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, integrante de esta 66ª legislatura. Cuarto, lectura del oficio asignado por el licenciado Carlos Esquipulas Juárez Mejía, secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, por medio del cual solicita autorización para otorgar en comodato a la empresa denominada Amarada Deporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentada por el licenciado Mauricio Gés Sauste, el bien inmueble propiedad del municipio de Tapachula, donde se encuentra construido el Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa, CEFA, por un lapso de 20 años. Quinto, asuntos generales. He dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 18 de este reglamento, esta presidencia se permite proponer se dispense el trámite de la lectura del acta, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este Congreso, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 6 de octubre del 2016 con relación al numeral 136 de este reglamento. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior. Recibimos solicitudes de renuncias para separarse de los cargos que ostentan los ciudadanos Mateo Gómez Gómez, presidente municipal sustituto, Cristina Lunes Chilón, síndica propietaria, Ana Díaz Gómez, segunda regidora propietaria, José Domingo Lunes Patistán, tercer regidor propietario, Laura Andrea Hernández Gómez, cuarta regidora propietaria, Manuel López López, quinto regidor propietario, y María Patistán, sexta regidora propietaria, todos del Ayuntamiento de Chamula, por lo que solicito a la diputada secretaria Aracelia González Durán dé lectura a las renuncias presentadas. Con gusto, diputado presidente. Ciudadano diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, presente. El suscrito Mateo Gómez Gómez, presidente municipal sustituto del Honorable Ayuntamiento del municipio de Chamula, Chiapas, en términos del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, respecto a las facultades de este Congreso y en uso de mis garantías individuales tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tengo a bien presentar mi renuncia al cargo de elección popular que hoy ocupo dentro del municipio. Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Mateo Gómez Gómez, presidente municipal sustituto. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado. Por medio de la presente vengo a presentar mi renuncia irrevocable como síndico municipal de San Juan Chamula, ya que pretendo salvaguardar mi integridad física y la de mi familia, esto por los sucesos de días pasados en mi municipio. Por ello, hoy 7 de octubre renuncio y manifiesto que no he tenido ninguna presión ni amenaza. Atentamente, Cristina Lunes Chilón, síndico municipal de San Juan Chamula. Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por medio de la presente y en toda vez que no existen las condiciones necesarias para seguir desempeñando el cargo de segunda regidora en el Ayuntamiento de San Juan Chamula, vengo a presentar mi renuncia con el carácter de irrevocable
como regidor en ese ayuntamiento. Lo anterior, en pleno uso de mis derechos políticos y ejercicio de mi libertad. Atentamente, Ana Díaz Gómez. Presidente del Congreso del Estado de Chiapas, presente. Respetado presidente, por este acto y por así convenir a mis intereses, a partir de hoy, 7 de octubre del 2016, renuncio al cargo como tercer regidor en el Ayuntamiento de San Juan Chamula. Esta renuncia tiene el carácter de irrevocable para todos los efectos legales correspondientes. Atentamente, José Domingo Lunes Patistán. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio hago de su conocimiento que, dadas las condiciones en que se encuentra el Ayuntamiento de San Juan Chamula, vengo ante usted hoy, 7 de octubre del 2016, a interponer mi renuncia como cuarta regidora en dicho ayuntamiento con carácter de irrevocable. Lo anterior, ya que la que suscribe está convencida de la necesidad de abonar al bienestar de la colectividad, por lo que en un acto de plena libertad dejo el cargo por el cual fui elegida. Atentamente, Laura Andrea Hernández. Congreso del Estado de Chiapas. Distinguidos diputados, el Ayuntamiento del municipio de Chamula no posee las condiciones mismas y necesarias para el desarrollo de las actividades ordinarias, razón por la cual el que suscribe ha tomado la determinación de renunciar libremente al cargo de quinto regidor, por así considerar que es lo mejor para mi persona. El que suscribe manifiesta que no ha sido presionado ni amenazado de ninguna forma, por lo que mi renuncia es libre. Atentamente, Manuel López López. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Congreso del Estado de Chiapas, presente. En esta fecha presento mi renuncia libre e irrevocable al cargo que hasta hoy venía desempeñando como sexto regidor del municipio de Chamula, en pleno uso de mis derechos humanos, políticos, para dedicarme a un proyecto familiar que conviene a mis intereses. No sin antes agradecer al pueblo de San Juan Chamula haberme designado como su representante en el cargo de regidor sin que medie presión para tal efecto. María Patistán, sexta regidor. Están leídos los documentos, diputado presidente. Gracias. Compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 99 de este reglamento, esta presidencia se permite proponer que las solicitudes de renuncias sean consideradas como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de las mismas, sírvanse manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la honorable asamblea si las solicitudes de renuncias presentadas son de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Se considera de urgente u obvia resolución las solicitudes de renuncia. Honorable asamblea, someteremos a discusión las renuncias presentadas. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra. En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban las renuncias presentadas. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88, párrafo segundo de la Constitución Política, se aprueban las renuncias presentadas. En consecuencia, se declaran las ausencias definitivas a los cargos de elección popular. En razón a lo anterior,
7 de los 11 integrantes que conformaban el ayuntamiento de Chamula, Chiapas, se han separado definitivamente de sus cargos, por lo que con fundamento en el artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 69, párrafo quinto de la Constitución Política Local, y ante la falta definitiva de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento de Chamula, se declara desaparecido dicho ayuntamiento. En consecuencia, lo procedente es designar a un consejo municipal para que concluya el periodo respectivo. Con el objeto de dar cumplimiento a lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de México, 33, fracción quinta, y 69 de la Constitución Política Local, y atendiendo al plebiscito celebrado el domingo 9 de octubre del año en curso en el municipio de Chamula, esta presidencia se permite proponer sean designados como concejales a los siguientes ciudadanos: concejal presidente Mario Santis Gómez, concejal síndico Alfredo Hernández Gómez, concejales regidores Diego Hernández Hernández, Juan Pérez López, Guadalupe Hernández López. Honorable Asamblea, someteremos a discusión las propuestas presentadas. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueban las propuestas presentadas por este plebiscito. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Ha quedado debidamente designado el Consejo Municipal de Chamula, Chiapas. Y toda vez que se encuentran presentes los ciudadanos Mario Santis Gómez, Alfredo Hernández Gómez, Diego Hernández Hernández, Juan Pérez López y Guadalupe Hernández López, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política Local, esta presidencia se permite invitarlos para que pasen al frente y se proceda a tomarles la protesta de ley. En consecuencia de lo anterior, solicito a los legisladores y al público presente ponerse de pie. Ciudadanos Mario Santis Gómez, Alfredo Hernández Gómez, Diego Hernández Hernández, Juan Pérez López y Guadalupe Hernández López, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de concejales en el municipio de Chamula, Chiapas, que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y de su municipio. Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que el pueblo de Chamula se los demande. Ciudadanos concejales, se les exhorta a trabajar por el bien y la unidad del municipio de Chamula, Chiapas. Enhorabuena. Solicito a los legisladores y al público asistente tomar asiento. Asimismo, a los señor presidente.
hacer un paréntesis después de haber celebrado la toma de protesta de este Consejo Municipal, hacer un reconocimiento amplio y profundo a la Comisión de Gobernación que preside el diputado Hugo Pérez, quien con todo su esmero y empeño y de toda la comisión en general salió adelante con absoluta tranquilidad y paz. Honorable Asamblea, recibimos puntos de acuerdo por el que la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales, de la zona económica especial anunciada para el Estado de Chiapas, incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de Ocosocuautla de Espinosa y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque Cascadas de Agua Azul, presentada por el diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, quien deriva de una reunión que se sostuvo allá en el Senado de la República la semana pasada. Por lo que solicito al diputado secretario Mauricio Cordero Rodríguez dé lectura al documento de cuentas. Gusto, diputado presidente. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento que han establecido los artículos 95 y 97 del reglamento interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente. Punto de acuerdo por que la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales, que la zona económica especial enunciada para el Estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones de los municipios de Ocosocuautla de Espinosa y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque Cascadas de Agua Azul. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 99 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito que la presente propuesta sea considerada como urgente y de obra de resolución. En otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Mauricio Pérez Anzueto, integrante de la 66ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputado presidente. Compañeras y compañeros, en atención a la solicitud y con fundamento en el artículo 99 de este reglamento, esta presidencia se permite preguntar a la honorable Asamblea si el punto de acuerdo presentado es de considerarse como de urgente y obvia resolución, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la Asamblea si el punto de acuerdo presentado es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, aprobado por unanimidad. Es de considerarse como de urgente u obvia resolución el punto de acuerdo presentado. Honorable Asamblea, someteremos a discusión el punto de acuerdo presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado? Se le concede el uso de la palabra al diputado Hugo Pérez Anzueto, recordándole
que tiene 5 minutos para argumentar. Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy tenemos una gran responsabilidad como legisladores de uno de los estados del sur con mayor marginación en todo el país. Chiapas, desde hace más de 20 años, no ha tenido un crecimiento significativo en su economía. Situación que nos ha mantenido en condiciones negativas para la calidad de vida en nuestros municipios con pobreza extrema. Somos la entidad federativa con mayor pobreza y la que menor crecimiento económico ha tenido en las últimas décadas. Este es un momento histórico para nuestro querido Chiapas. Superemos esas barreras que impiden la atracción de inversión. Promovamos el crecimiento. Marquemos la pauta para la generación de empleos. Es nuestro turno de tener un desarrollo económico que beneficie a todas y todos los chiapanecos. Ante esta coyuntura, consideremos que al apoyar las zonas económicas especiales podemos ofrecer oportunidades que mejoren significativamente la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Chiapas tiene todo para cambiar esta triste realidad con la que vivimos. Chiapas tiene todo para ser una gran potencia. Somos ricos en naturaleza, pero necesitamos acciones orientadas a propiciar un equilibrio entre las regiones, disminuir la pobreza y ampliar las oportunidades a toda nuestra gente. Solo así podremos dejar atrás esas marcadas diferencias entre Chiapas y el resto de nuestro país. Aprovechemos ese gran potencial para generar mejores ingresos y mayores oportunidades para los nuestros. Lo lograremos a través de la creación y consolidación de más industrias y más empresas que hagan crecer nuestra economía. Por eso, el día de hoy, desde el Congreso del Estado, hago un llamado a sumar esfuerzos y exhortar a la Federación a impulsar económicamente a Chiapas para generar más crecimiento económico a través de más educación, más empleos y más oportunidades. Hoy, gracias a la voluntad y compromiso decidido de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y de nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, las zonas económicas especiales son una realidad y pronto tendremos una en Chiapas. Estamos conscientes del reto económico que ello implica. Por tal motivo, estamos convencidos que las zonas económicas especiales en Chiapas deben ser de gran calado para generar bienestar y empleos de calidad a lo largo y ancho del Estado. Por ello, exhortamos a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales a que la zona económica de Chiapas incluya las siguientes acciones. Puerto Chiapas en el municipio de Tapachula, que ya está aprobado. Aeropuerto Geraldino Corzo en el municipio de Chiapas de Corzo. Antiguo Aeropuerto Llano San Juan en el municipio de Cozopautla. Antiguo Aeropuerto Corazón de María en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Aeropuerto Nacional de Comitán, base aérea militar número 17. Y la sección especial turística de Palenque y Cascadas de Agua Azul. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito el apoyo de todas y todos ustedes, compañeros diputados y diputadas, comprometidos con nuestra sociedad, para exhortar a la autoridad federal para que proponga al Ejecutivo Federal decretar una zona económica especial de gran calado en nuestro estado. Y que también la zona económica especial anunciada para el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, las secciones que aquí he mencionado. En Chiapas tenemos el potencial para hacer historia e impulsar el desarrollo de nuestro estado. Requerimos el compromiso decidido de la Federación y de todos nosotros para lograrlo. Significa sembrar hoy para cosechar mañana. Sembrar esa semilla de esperanza para las familias de nuestro estado. Obtendremos resultados de alto impacto, con producción y rendimiento, con viabilidad económica, y erradicaremos por ende los índices de inseguridad y de pobreza y lograremos revertir siglos de rezago. En palabras del presidente de la República, dijo lo siguiente: las zonas económicas
son la solución de fondo para revertir la situación que enfrenta México en cuanto al crecimiento desigual entre las regiones norte y sur. Los mexicanos somos un mismo pueblo. No puede haber dos Méxicos. La oportunidad de desarrollo, prosperidad y bienestar deben estar al alcance de todas y todos, sin importar la región en que se viva. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Córrense los trámites legislativos correspondientes. Honorable, sí, diputada. Con su permiso, diputado presidente. Tiene más de un año que su servidora presentó ante el presidente Peña Nieto, a raíz de que estaba manejándose ya lo de las zonas económicas especiales, que se hiciera un corredor de 20 kilómetros de la frontera. Sí, yo creo que la diputada Viridiana sabe algo, ¿verdad? Yo está muy atenta de lo que le estoy diciendo. A ver, sí, son 20 kilómetros. Estoy pidiendo de Talismán a Tapachula que sea una zona libre para que la economía que tuvimos hace más de 3 años vuelva a esos tiempos. Yo le solicito muy respetuosamente al diputado Hugo que sume por favor esa solicitud. He platicado con los diferentes senadores que tenemos y el último que tiene ese documento es el diputado, ¿cómo se llama? El senador Zoé Robledo. No ha habido ninguna respuesta y yo creo que si se suma la solicitud de los empresarios turísticos de la región Zona Soconusco, con la que ustedes hacen, creo que seríamos un fuerte más. Es tanto, señor presidente. Gracias, diputado. En votación económica se pregunta Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el licenciado Carlos Juárez Mejía, secretario del Ayuntamiento de Tapachula, por medio del cual solicita autorización para otorgar en comodato en la empresa Amara Deporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, el bien inmueble propiedad del municipio de Tapachula, donde se encuentra construido el Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa, por lo que solicito a la diputada secretaria Aracelia González Durán de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado, Palacio Legislativo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. Por este medio nos permitimos dirigir a esa honorable legislatura informando que por acuerdo de sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día de hoy, 8 de octubre, se deja sin efecto el acuerdo sexto de la sesión de Cabildo celebrada el 16 de mayo de 2016 y a la vez se acuerda solicitar su autorización para otorgar en comodato a la empresa denominada Amara Deportes, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el licenciado Mauricio G. Sauerstein, el bien inmueble, propiedad del municipio de Tapachula, donde se encuentra construido el Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa, CEFAR. Sin otro particular y esperando su autorización, atentamente, licenciado Carlos Esquipulas Juárez Mejía, secretario general del Ayuntamiento. Está leído el documento, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Con fundamento del artículo 122 de este reglamento, solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Mauricio Cordero a partir de este momento.
para los generales la diputada Cecilia López Sánchez, del Partido Verde, con el tema conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Fundamento del artículo 123 de este reglamento, se le recuerda a la diputada que su discurso no podrá exceder a 5 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia López Sánchez con el tema conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Bueno, Legay Mamtik, presidente del Congreso del Estado, Yashkopo Conchaush Baluta Toholik, Yamishkashon Toholik, Mamtik, Yametik, Huibatik Tatunel, Mame Yeshta Pislik, Yashpati Balabotanik, Yambuelta, Bayanisir Kotan, Yashkopo Conchaush Baluta Toholik. Yahna, Yash Almacolantik, pero vayas soplar, evitir, ya que el pase el pajel de skin, las 21 de resistencia indígena Tabatín Lumatic, México. Pues ya es como con Chaosh Baluk Takashnago para que ya que quiso volte Coctayetule. Con su venia, diputado presidente, pido su permiso extremo para excederme de los 5 minutos. Resistencia indígena. A un día de celebrar la resistencia indígena, gestado principalmente en los países de Argentina, Nicaragua y Venezuela, hemos de recordar que en la década de los 90 se reveló como un tiempo histórico rico en posibilidades y complejo en su interpretación, y en cuyo interior se dio la eclosión de nuevos movimientos sociales, y entre estos los movimientos indígenas. Esta participación política de los movimientos indígenas se sitúa en un ambiente en el cual la imposición del neoliberalismo es cada vez más fuerte. Un neoliberalismo que por definición se presenta como una voluntad autoritaria, violenta e impositiva. En efecto, en la matriz epistemológica más íntima del pensamiento liberal subyace una pretensión de universalidad que genera necesariamente conflictos cuando se encuentra con sociedades que piensan, actúan o viven de manera diferente. Si bien se trata de un enfrentamiento que ha sido persistente a lo largo de los siglos XIX y XX, y si bien bajo los parámetros de las políticas desarrollistas los pueblos, naciones y sociedades indígenas siempre fueron asumidos como sociedades tradicionales, y en virtud de ello se los consideró como sociedades atrasadas, premodernas, también es cierto que en esta confrontación corremos el riesgo de su desaparición definitiva. Para sobrevivir a estos pueblos solo les queda la opción de integrarse. E integrarse significa asimilarse, significa incluirse, significa desaparecer. Es quizá por ello que la consolidación de un neoliberalismo agresivo a partir de la década de los 90 se haya respondido con una eclosión de movimientos indígenas cada vez más fuertes y más protagónicos. Se trata de una resistencia cada vez más fuertes, pero sobre todo que se repite en aquella de los primeros años de la conquista, que no se trata de una exageración. En los últimos años han desaparecido más etnias y culturas que en el siglo pasado. Pero existe otro elemento al que es necesario hacer referencia, y es la profunda crisis política que ha vivido el continente, crisis que se correlaciona con la imposición de políticas de ajuste. La presencia política de los movimientos indígenas dentro de esa crisis no solo se ha legitimado desde una posición de defensa de su cultura y de su identidad, se ha hecho también desde las propuestas de reformular el régimen político, de transformar al Estado, de cambiar los sistemas de representación, en definitiva, de otorgarle nuevos criterios
identidad. Fruto de ello ha sido solo las reformas constitucionales en algunos países latinoamericanos al tenor del convenio 169 de la OIT. En América Latina y el Caribe, entre 33 y 40 millones de indígenas, pertenecientes alrededor de 400 grupos étnicos. Sin embargo, el problema no es cuantitativo, el problema es mucho más complejo y en la última instancia interpela a nuestros códigos más fundamentales de razón y de convivencia. Porque esos pueblos poseen una forma de vivir, de pensar, de relacionarse que es diferente a aquella establecida como oficial y única. Los pueblos nominados por un error del discurso y de la historia como indios y por una concesión a un lenguaje políticamente correcto, ahora denominados como indígenas. El discurso político de los pueblos indígenas plantean ahora no es de un rechazo alegado de la modernidad, sino la posibilidad de emprender un diálogo de saberes. Los pueblos indígenas planteamos que se respete la figura del sujeto comunitario, de la misma manera que en la matriz de la modernidad se han garantizado los derechos del individuo como derechos del hombre y del ciudadano. Una propuesta que aún está para ser desarrollada y debatida. Los pueblos indígenas se saben portadores de una nacionalidad y una racionalidad de conocimientos diferentes, y de lo que se trata es de no clasificar a esa racionalidad como premoderna, como tradicional, como inocente o peor aún, como una subdesarrollada conocimiento. Los pueblos indígenas no quieren ser visualizados, que los identifiquemos como permanentes menores de edad o como pueblos en tránsito hacia la modernidad. Cuando se constituye el Estado moderno, los indígenas, es decir, los habitantes originarios del continente denominado América, seguirán excluidos de hecho y derecho de los sistemas de representación. De hecho, en los marcos constitucionales que los sistemas de representación y se establecieron al inicio de las repúblicas latinoamericanas, la figura del ciudadano no contemplaba la diferencia y excluía de manera explícita a los indios de todos los sistemas de representación, de todo el entramado institucional del Estado. Los indios, para el poder, estaban fuera de la política, fuera del Estado, fuera de la república, fuera del presente y de la historia. El orden que se constituye los excluye de facto y de juris. Por ser ciudadano es necesario ser blanco mestizo, es necesario tener rentas, es necesario saber leer y escribir. Es cierto que subyacen relaciones de poder y que dentro de esas relaciones de poder los pueblos y naciones constituyen, aún peor, una parte de su marginalidad y de su racionalismo. La civilización que buscamos es romper todo tipo de amarres, es romper todo tipo de racismo, es romper todo tipo de discriminación y que buscamos legitimar nuestros usos y costumbres. En una sola voz, en la actual modernidad que piden los pueblos indígenas es que se consideren como pueblos con muchas capacidades, como pueblos que se les tenga paciencia, que se les tenga tolerancia, pero sobre todo respeto a nuestra diferencia, no por vestir diferente, no por hablar diferente, sino porque las oportunidades no son las mismas para los pueblos indígenas. Por eso, la diferencia ha ocasionado que haya pobreza y marginación, pero sobre todo ha ocasionado la falta de amor por sí mismo a los pueblos indígenas. Hoy pedimos, pues, un reconocimiento a nuestros pueblos indígenas y que por ese problema de discriminación podamos hoy sumarnos todas las fracciones parlamentarias para seguir apoyando a los pueblos indígenas como hasta ahora lo ha demostrado nuestro Ejecutivo Estatal, el gobernador Manuel Velasco Cuello. Asimismo, un reconocimiento a nuestro presidente de Congreso, el doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, que sigue apoyando a los pueblos indígenas. Es cuanto, diputado presidente. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento de este Congreso, solicito a la diputada secretaria Aracelia se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión.
Gusto, presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Número 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 2. Y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para que la asamblea de la sesión ordinaria del día jueves 13 de octubre a las 11 de la mañana.